¿Qué tal amigos? Este es Meditamundo, la videocolumna que compartimos aquí en la República. Más o menos a un año de haberse iniciado la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad llamada COVID-19, el mundo llega a tener más de 100 millones de contagios y 2 millones de muertos. Hace un año ustedes recordarán, muchas personas pensaban que esto no iba a ocurrir, se decía que era una gripe más o una enfermedad pasajera, pero ahora estamos viendo las consecuencias un año después. Las consecuencias a nivel sanitario, sobre todo en la pérdida de vidas humanas, las consecuencias en la economía a nivel global y con más incidencia en algunas regiones, y las consecuencias también en el orden cultural y social, cómo nos ha golpeado esto, cómo es difícil acostumbrarnos a esto tan repetido y llamado la nueva normalidad o la nueva situación personal y social que cada uno de nosotros de alguna manera va a tener que procesar. Sin embargo, en los últimos días ha aparecido algo que es interesante. El Instituto Lowy de Sydney, en Australia, ha sacado un ranking de los países que han manejado mejor o peor la pandemia en este lapso. El país que ha manejado mejor este problema ha sido Nueva Zelanda, que está gobernada por la primera ministra Jacinda Ardern. Y el país que la manejó peor ha sido Brasil, gobernado por el presidente Jair Bolsonaro. ¿Qué nos sugiere esto? El estudio no se atreve a hacer una asociación entre democracia y autoritarismo, porque le parece arriesgado. Sin embargo, aparecen algunas constantes. Por ejemplo, según el mismo estudio, población pequeña, cohesión social, servicios sanitarios organizados, capacitación del personal que maneja un problema de esta envergadura, serían factores que influirían en el éxito o fracaso de un país frente a este enorme problema, este terrible y desolador problema que asola a la humanidad. Aún así, se puede observar algo que es palpable. Estados Unidos y Brasil están en los últimos lugares. Los dos son países que han estado gobernados por dos presidentes, Donald Trump y Jair Bolsonaro, que tienen características similares. Son autoritarios o eran autoritarios en el caso de Donald Trump, son negacionistas científicos, niegan el cambio climático y negaron en su momento también la pandemia. Incluso Bolsonaro todavía la sigue negando de algún modo al haber minimizado y neutralizado ciertas medidas que pudieron haberse dado en Brasil. Pero además son este tipo de personajes que revelan un talante escasamente democrático, escasamente dialogante, que al parecer, y según el mismo estudio del Instituto Lowy, dificulta la posibilidad de que un país se maneje de manera adecuada en una coyuntura tan difícil. Este instituto no se atreve a hacer un diagnóstico, a ser rotundo en decir si es un país democrático o un país autoritario el que maneja mejor la pandemia. No he incluido a China, evidentemente, con un gobierno autoritario en sus estadísticas, porque dice que es difícil contar con datos públicos sobre lo que realmente fue la pandemia. Pero parece evidente que más allá de que pongamos a un país o al gobierno de un país a la izquierda o a la derecha del espectro político, sí creo que es muy claro que el gobernante que no tome en serio a la ciencia, el gobernante que no dialoga, el gobernante que dice que esto es una gripeciña, el gobernante que se contagia y se quita la mascarilla en público, como hizo Donald Trump o como también hizo Jair Bolsonaro, es un gobernante que mete a su país en severos problemas. Creo que esto debería ser una lección para todo el mundo, para esta pandemia y para las pandemias futuras. Hasta una próxima ocasión, acá en Meditamundo, la videocolumna que compartimos en la República. Gracias.